Buenos días, hoy hablaremos sobre la autora Concha Méndez, autora española nacida el 27 de julio de 1898 en Sevilla y fallecimiento el 7 de diciembre de 1986 en la ciudad de Nuevo México. Hablemos de su vida. Esta señora nació en Sevilla, la mayor de 10 hermanos, de familia adinerada, fue educada en una escuela francesa, fue también campeona de natación. En 1919 conoce en Sebastián, la ciudad de veraneo de la familia, a Luis Buñuel, que fue su acompañante durante 7 años, en los cuales se relacionó con Federico García Lorca y demás escritores relevantes de aquella época. En 1926 publicó Inquietudes, 2 años más tarde Surtidor y más tarde Canciones de Mar y Tierra. Influida por Maruja Mayo, una pintora que rompía las reglas del arte y una persona muy independiente que, como la propia Méndez, no estaban de acuerdo con la imagen de la mujer sumisa, quien acompañó, quien la acompañó durante lo que denominamos su primer exilio. En 1926 se independiza de sus padres y viaja de Londres a Buenos Aires y a Montevideo, contacto con el escritor del periódico La Nación, llamado Guillermo de Torre. En su sección le publica un poema por semana en el periódico a la chavala esta. Vale, en su segundo exilio fue en Argentina. Allí conoció a Consuelo Verges, traductora y periodista española de ideas republicanas y liberales, que le ayudó en el continente americano. Y también conoció a Alfonsina Storni, una escritora poetisa del modernismo. De ahí vienen sus canciones de Mar y Tierra, escritas en 1930. Con la llegada de la República a España, Concha vuelve a España y empezó a asistir a las tertulias del café Granja Lenar, en Madrid, en 1931. Allí fue donde el mismísimo Federico García Lorca le presentó a Manuel Altola Aguirre, con quien se casó al año siguiente, siendo testigos de la boda Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén y Luis Cernuda. Todos ellos escritores de la generación del 27. Los casados crearon la imprenta La Verónica en una habitación del Hotel Aragón y empezaron a editar la revista Héroe, donde se publicaban las obras de los anteriores autores de la generación del 27 que he nombrado antes. A Concha le da por el cine y el teatro y publica sus obras teatrales El personaje presentido en 1931, El ángel cartero y el carbón y la rosa en 1935, las dos últimas dirigidas a un público infantil. También publica varios libros vanguardistas titulados Vida a Vida, 1932, Niños y Sombras, 1939 y Lluvias Enlazadas en 1939. Niños y Sombras es en 1936, perdón. Durante un tiempo, Bob vivió en Londres de 1933 a 1935, donde sufre también un aborto prematuro de su primer hijo, el cual refleja en su libro Niño y Sombra de 1936 y el feliz nacimiento de su hija Paloma en 1935 también contribuye mucho, junto a su marido, a la difusión de textos de la generación del 27. En 1935 vuelven a España y estalla la guerra civil y apoyan al bando republicano, pero al final Concha se va de Madrid para proteger a su hija mientras que su marido se quedó en España luchando. Tras residir un tiempo en Inglaterra, Francia y Bélgica, vuelve a Barcelona para reunirse con su marido camino al exilio. Ahora viven en París y allí conoce al escritor francés Paul Eluard, donde después de París se mudan a La Habana, donde se quedó quieta hasta 1943. Volvieron a hacer negocio con la imprenta, renombrándola, esta vez con el nombre de Verónica, y publican una colección poética llamada El ciervo herido, de 1939 a 1943. En 1944 se mudaron a México, donde su marido la dejó por otra mujer llamada María Luisa Gómez. Después morirían unos años más tarde en un accidente cuando volvían del Festival de San Sebastián en España, en 1959. Concha sigue publicando poemas en la revista cultural llamada Hora de España, donde publicó su prólogo en 1938 de El Solitario, un drama poético en 3 actos. En 1944 publica Villancicos de Navidad, Sombras y Sueños. En 1976 publicó una antología poética y en 1979 publicaría su último libro, Vida o Río. Nunca volvió a España, solo en viajes puntuales a Madrid, que fueron 3, y de 1966 residió en México hasta su muerte en 1986. En 1991 se publicaron sus memorias habladas, recopiladas y escritas por su nieta. Su obra poética, su obra poética está recogida en poemas de 1926 a 1986, edición preparada por el marido de su hija, Paloma, el, el profesor James Ballender.
Su poesía se puede dividir en las siguientes etapas relacionadas íntimamente con su vida. Primera etapa. La primera etapa está constituida por los tres libros Inquietudes, 1926, Subtigón, 1928, Canciones de Mar y Tierra, 1930, de temas neopopularistas y la incorporación de versos sobre las nuevas tecnologías del siglo XX, que por aquella época eran la del cinematógrafo, el automóvil y el deporte. En su libro Inquietudes, donde están sus primeros poemas que son explícitos, como el movimiento literario nacido en 1918, el ultruismo, que hacía que se acortasen más los versos y que fuesen más concretos. Y tratan de deportes, bailes y demás actividades lúdicas. Los temas principales son los viajes, la naturaleza, el mar. Son 75 poemas breves, predominando los versos heptasílabos y octosílabos, de rima asonante. Tenemos este poema, por ejemplo, que se llama Bañistas, horizonte de espumas, azules fríos, salteando olas, torsos radiantes, en líricas danzas y acrobacias, aquella danza del baño verde, aquel gimnasia, las olas íntegras son el mejor columpio. Segunda etapa. La segunda etapa de Concha Méndez está compuesta por cuatro libros. Vida a Vida, 1932. Niño y Sombras, 1936. Lluvias enlazadas, en 1939. Y poemas. Sombras y Sueños, de 1944. En estos poemas se da lugar a la mujer amante que expresa el gozo del placer sexual, así como la incertidumbre e inseguridad, el de el de la mujer de gran fortaleza creadora que lucha por lograr un lugar dentro del mundo artístico intelectual. Básicamente refleja su vida de artista, mu- mujer libre y madre. Y placer sexual también. Eh, y también su preocupación sobre su familia. Tercera etapa poética. En 1967 reedita una edición ampliada. Villancicos, 85 poemas breves inmersos en la tradición popular de arte menor, con recursos estilísticos muy sencillos. El tema principal va a ser la alegría por el nacimiento de su hijo Jesús, que se ve reflejado en sus 100 poemas breves titulados Vida o Río en 1979. Los temas principales son el tiempo, los recuerdos, los sueños, la naturaleza, la muerte y la existencia misma. Entre el soñar y el vivir se titula el último libro de 1981. Son 47 poemas más 8 dedicados a su marido. Su vida está acabando y quiere recordar y escribir lo que le queda de existencia, por eso crea estos últimos libros. Vale, hablemos sobre su obra teatral. Concha Méndez representó El Carbón y la Rosa en el Lyceum Club Femenino el mismo día que Rafael Alberti daba una lectura de sus poemas. La decoración la llevó a cabo Maruja Mayo. La escritora manifestó siempre una gran preocupación por la función pedagógica del teatro infantil, buscando una educación global. El resto de sus obras teatrales son El Ángel Cartero, acto único infantil representado en 1929 en el Lyceum Club de Madrid, El personaje presentido de 1931, El pez engañado, comedia infantil en un acto escrita en 1933, Ha corrido una estrella, comedia infantil escrita en 1934, Carbón y Rosa en 1935, Las barandillas del cielo, comedia para Guiñol, escrita en 1938, prólogo El solitario, El nacimiento en 1938, El solitario Amor en 1941 y El solitario Soledad en 1945. La Concha Méndez lo que pretende es preocuparse por el teatro infantil, por la pedagogía de las obras teatrales sobre los niños, para que puedan aprender. Y el texto que vamos a analizar, pues va a ser el de Bañistas, Horizonte y espumas, azules fríos. Horizonte y espumas, ese es el título. Su métrica son versos heptasílabos y octosílabos de rima asonante, ¿vale? Te los leo. Salteando olas, torsos radiantes, en líricas danzas y acrobacias. Aquella danza del bañador verde, aquel gimnasta, las olas íntegras son el mejor columpio. Sinceramente, mi opinión personal sobre por un corto poema sobre, bueno,
de Concha Méndez. Este último, mi comentario es básicamente que me parece que está bien escrito, es bonito y te hace apreciar lo que es la natación, porque habla básicamente sobre el mar y sus recuerdos sobre las acrobacias de natación. Me recuerda mucho a cuando yo iba a natación, la verdad. Son versos que reflejan muy bien lo que un nadador ve y siente en el agua. Es muy bonito, la verdad. Corto, breve, pero en el libro hay 75 poemas breves de este tipo. Entonces, realmente vale la pena leerlos, pero son cortos.